un solo ejercicio donde presentemos todo el material en una sola, en un solo documento. Esto nos va a permitir, o me va a permitir desde la unidad de sistematización, pues tener un orden, me va a facilitar la cuestión de la revisión, porque no va a tener que estar mirando quiénes enviaron anexos por aparte, quiénes los enviaron completos. Igual la recomendación inicial, envíen el mismo producto, porque es que en algunos trabajos encontré 10 páginas y el compañero de NET tenía 14, 15. Entonces, eso me confunde bastante y casi que me toca revisar los dos trabajos, y pues eso tarda o me toma bastante tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, niñas y niños. Em, ¿Qué les puedo decir del producto de, de interaprendizaje? Vamos a ver si los tengo por acá, don Sello. Eh, Encontré que la mayoría esto presentan que a pesar de que la guía didáctica, esto es parte del recorte de lo que pedía la guía didáctica, me están, esto, hubo trabajos demasiado extensos donde prácticamente me pegaron lo del PTG, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les había dicho que era un archivo, un documento sintetizado, donde pudiéramos narrar los aspectos más relevantes del trabajo. Habíamos hablado de esos ejemplos, eh, pero sin embargo hubo unos que me pegaron casi todo el marco eh, referencial del trabajo. O sea, no estamos hablando únicamente de lo que tenía que ver con el marco teórico, sino que hay trabajos que tienen marco teórico, marco conceptual, marco normativo, ¿sí? Y pues claro, obviamente eso les extendió el documento a una cantidad de páginas, cuando lo que se les había pedido era sintetizar el documento. Y pues yo no había querido tampoco decirles cuántas páginas debían de contener el documento, pues para no limitar la producción, pero pues tampoco, también les había hecho la recomendación de no extenderse eh, en una cantidad de páginas innecesarias. ¿Qué encontré dentro de los documentos? Ahorita les activo el micrófono para que hagan preguntitas. Esto, que ya los veo allá algunos con cara de querer hacer intervención. Eh, ¿Qué pasa? Ustedes tenían que contar el estado actual de la investigación, es correcto. ¿Por qué vuelvo a hacer las claridades? Porque si ustedes han visto el producto que tienen para el momento de interaprendizaje, vamos a, creo que están viendo la guía. Si están viendo la guía, me levantan así el pulgarcito y me dicen que todo bien. Ah, listo, están viendo la guía. Eh, en la guía didáctica, ahora para el primer momento de interaprendizaje, casi que les pide el mismo producto, ¿sí? A excepción de que ya se incluyen un nuevo apartado, ¿sí? Eh, entonces, este nuevo apartado sería lo que tendrían que trabajar en el momento de interaprendizaje, ¿sí? Esta parte que está aquí, que estoy señalando y que voy a resaltar en amarillito y que ustedes lo tienen en la guía didáctica. Eso es como lo nuevo que tiene el producto de interaprendizaje. De resto, es el momento de autoaprendizaje. Esto es lo que les pedía el momento de autoaprendizaje. Entonces, ¿qué se quiere o qué esperamos nosotros los profesores? Que ahora que envíen el Inter, pues ya hayan realizado estas correcciones, ¿sí?
Igual, pues por eso el compromiso mío en el transcurso de la semana, dejarles en la plataforma lo que era la retroalimentación, ¿sí? Y las correcciones dentro del mismo documento para que ustedes puedan avanzar y pues no existan inconvenientes como para la construcción del interaprendizaje. ¿Qué ocurrió? ¿Qué encontré con el producto de interaprendizaje? Esto es como una observación en general, yo creo que les aplica casi a todos, y es que a pesar de que había que hacer el preámbulo, ¿sí? Que era necesario conocer si estaban trabajando eh, el PTG o si habían trabajado proyecto alterno o si iban a comenzar o se encontraban en la mitad de la práctica del PTG. Bueno, cada uno tiene sus particularidades y ya las habíamos hablado de cierta forma. Mm, ¿Qué pasó? Eh, Algunos se quedaron ahí y pasaron a hablar directamente de lo que tenía que ver con eh, el contenido de sus actividades, cómo las habían planeado y todo eso. Eso está bien, ¿sí? Pero la cuestión aquí o el inconveniente viene siendo que aparte de ese preámbulo de contar el estado actual de la práctica, de contar cuántas secuencias llevaban o si ya habían terminado el proceso de intervención, eh, tenían que, digámoslo así, vender, ¿sí? O convencer al lector para que no suene tan mercaderista. Entonces, eh, dar a conocer, ¿cierto? O permitir que el lector se convenza, ¿sí? O sea, que me logren convencer a mí en primera instancia de que lo que ustedes proponen es innovador, ¿sí? A algunos les escribía por ahí, está inmerso, está implícito. Sí, está inmerso, está implícito cuando ustedes me hablan de la importancia del proyecto de aula, cuando hablan de la importancia de los talleres, cuando hablan de la importancia del trabajo con la infancia, ¿sí? Eh, yo diría, bueno, ahí están, pero resulta que esto que ustedes están construyendo es insumo para el informe que ustedes van a construir. Entonces es muy importante que lo escriban como para alguien que no conoce el proceso, ¿sí? Que con la lectura se va a contextualizar. Entonces tengan en cuenta ese, ese, ese punto, porque cuando hablamos nosotros de la sistematización de experiencias desde lo que plantea Jara, uno de los aspectos importantes es socializar el contenido, ¿sí? Entonces, para yo poder socializar el contenido y que se pueda replicar en otros contextos, es fundamental que sea claro, ¿sí? Entonces, si yo digo que los proyectos de aula son innovadores, porque algunos colocaron o arrancaron en ese sentido de que los proyectos de aula son innovadores, no es solamente citar a un referente que hable sobre proyectos de aula, ¿sí? Sino que me digan, es que el proyecto de aula es innovador porque como lo plantea Julanito de Tal, el proyecto de aula permite retomar los intereses, las necesidades de los niños, eh, que sería como el parafraseo o la cita que ustedes toman del referente, pero, ¿sí? Deben de argumentar por ejemplo, que la institución educativa no implementa proyectos de aula, que los proyectos de aula, cuando hablamos de los intereses, esos intereses en el proyecto que ustedes desarrollan tienen que ver con la forma en que van a abordar o la estrategia que van a abordar para llamar la atención de los niños. Como siempre les he dicho yo, el pretexto, ¿sí?
pero que las necesidades en el proyecto de aula y desde lo que ustedes retoman como ejercicio investigativo surge de las necesidades académicas, de los aspectos que no han abordado los niños o que no se están abordando en el currículo de la institución, y que con esto se busca generar procesos innovadores que permitan la adquisición de competencias en artística, por ejemplo, por tomar un tema de artística, donde actualmente en las instituciones educativas el área de artística se reduce a, a simplemente un, un espacio transversal que ya no cuenta con unas horas destinadas dentro del horario semanal. Entonces, uy, Claro. alguien llegó por ahí. Vamos a callarlo. Hola, Ruby, ¿cómo estás? Ruby, estamos en clase, te voy a poner en silencio para poder seguir con la explicación. Bueno, listo. Bien, entonces, eh, ese aspecto, cuando yo lo narro de esa forma, ¿cierto? Digámoslo así, cuento el proyecto de aula, pero lo voy problematizando, es diferente, ¿sí? Porque yo digo, ah, ahí está lo innovador. En las instituciones educativas, en el Caquetá, así como en otras partes del país, dentro del plan de estudios, el arte, la artística, las danzas, todo eso, es simplemente transversalizado, ¿sí? Y si el profesor no le ve la importancia, pues simplemente es un área que desaparece, ¿sí? Ahora, si yo tengo un proyecto de aula y un ejercicio investigativo que aborda desde esa parte, pues es lo innovador que yo comenzaría a hablar. ¿Sí? Es un ejemplo así a grosso modo, pero pues ustedes son las expertas en cada uno de sus proyectos, de sus ejercicios investigativos, de sus proyectos transversales, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que entrar a argumentarlo. Ahora, eso es innovador en cierto sentido, ¿sí? Porque algunos me van a decir, profe, pues yo escribí algo más o menos igual en el trabajo, ¿sí? Pero usted me escribió al lado, ¿y qué es lo innovador? ¿Sí? Es porque le falta esa fundamentación, es porque le faltan esa contextualización de la que les estoy hablando. Entonces, que quede uno convencido de que por lo menos para ese contexto, para esa institución, para ese municipio, para esa vereda, es innovador, ¿sí? Ahora, listo, estoy innovando con un proyecto de aula que trabaja la danza, que trabaja las figuras planas, en el caso de Your Lady, ¿sí? Pero, ¿eso qué transforma? ¿Sí? Que fue el aspecto que está aquí resaltado, que lo resalté, inclusive casi a muchos se los coloqué en las observaciones. Listo, yo hablo de lo innovador de mi proyecto, ¿sí? De mi investigación, de mi estrategia, porque algunos hablaron era de lo interesante o innovador que resultaba la estrategia. Deben de cuidarse, ¿sí? Porque si yo hablo que lo innovador que yo tengo es la estrategia, un jurado puede interpretar que usted centró todo su ejercicio en la estrategia y no en el objeto de la investigación, ¿sí? Que creo que eso le está pasando o me lo dio a entender eh, Andrea, no, pero no Andrea Becerra, sino Andrea Murcia. Y María Edith. Resulta que ellas me hacen la contextualización, me hablan y todo eso, y después se fueron a hablar que lo innovador era la huerta, ¿sí? La huerta escolar. O sea, se fueron por el lado de la estrategia y dejaron a un lado el objeto de la investigación. Traten, o sea, estoy diciendo traten, sí, porque algunos sí están centrados en ese aspecto. Traten de que no sea la estrategia la innovadora, sino que lo innovador sea el abordaje
del objeto de la investigación, ¿sí? Entonces, el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué es innovador el desarrollo del pensamiento crítico en los niños? Ahí se está tomando apuntes Andrea, ¿no? ¿Qué pasa? Yo puedo decir que es innovador el abordaje del desarrollo del pensamiento crítico en los niños porque muchos pensadores y muchos educadores piensan que en la edad inicial o en la etapa inicial o en la infancia o en la primera infancia, si lo vemos desde una categoría política, eh, el pensamiento crítico no se desarrolla en el niño, sino que el pensamiento crítico lo desarrolla ni siquiera el adolescente, lo desarrolla el adulto, ¿sí? Cuando ya tiene una madurez. Alguien puede decir eso, o sea, yo estoy tomando unos ejemplos, ¿sí? Pero sí lo he escuchado, ¿sí? Sí lo he escuchado de otros colegas, eh, pedagogos inclusive, que dicen, es que el niño no puede desarrollar el pensamiento crítico. Y menos un niño de 5, 6, 7 años. Eso si, es que ni siquiera un adolescente lo argumentaba en algún momento un profesor, ¿sí? Eh, pero ¿qué tal si lo innovador es, no, obviamente no vamos a desarrollar todo el pensamiento crítico. Imagino que el pensamiento crítico tiene unos niveles, tiene unas bases, tiene unos fundamentos que ustedes los han tomado como categorías de análisis, ¿sí? Entonces, eh, pueden decir que lo van a fomentar, que lo van a desarrollar, porque algunos sí se pueden desarrollar desde edad temprana hasta donde yo comprendo, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces yo digo, es innovador por eso, y esta persona que lo escribió me lo está argumentando, me está dando su punto de vista. Ahora, viene el problema, que ahí fue donde no encontré a nadie, puedo decirlo, nadie, hasta donde recuerdo, nadie que es esa innovación que usted tiene, ¿qué transforma? ¿Sí? ¿Qué transforma en el aula? ¿Qué transforma en el niño? ¿Qué transforma en la sociedad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo fomento? Uy, se puso inestable la conexión. ¿Qué pasa si yo fomento el pensamiento crítico en los niños? ¿Qué se transforma en ellos? Entonces yo puedo decir, no, pues que el desarrollo del pensamiento crítico en los niños permite generar aspectos relacionados con eh, el desarrollo cognitivo, ¿sí? El desarrollo social del niño. Y estos no solamente le van a permitir para mejorar la convivencia dentro del aula, sino convertirlos en unos sujetos, como lo propone la Constitución Política y la UNICEF, un sujeto social de derecho, ¿sí? Porque al ser crítico, va a comprender su rol dentro del aula de clase, dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces ahí yo digo, esa es la transformación que genera. ¿Y eso cómo le aporta a su proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Sí? Entonces, pues es que al niño fortalecer al ser un crítico, se va a autoindagar, va a reflexionar, se va a autoevaluar, eh, va a poder comprender en grupo, desde las zonas de desarrollo próximo, lo que es un ejercicio de coevaluación, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos, cuando él realice una actividad dentro del aula de clase que esté aprendiendo, ¿sí? Él va a decir o va a reflexionar o se va a indagar qué tanto aprendí, por qué lo aprendí, qué fue lo que no aprendí, cómo lo aprendí, ¿sí? Yo creo que esos serían como aspectos de ese pensamiento crítico del niño. No sé, Andrea, si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Puedes hablar, ya te activé el micrófono. Sí, sí, profe, pues ya usted lo está nombrando y pues da unos apartes pues de lo que nosotros realmente queremos
como transformar en los niños, ¿sí? Lo que usted decía, que ellos tengan como esa capacidad de argumentar una respuesta, no solamente quedarse en ¿por qué sucede esto? Porque sí o porque no, sino que vayan más como a trasfondo, como formar una actitud investigativa en los niños, ir más allá de lo que se está viendo en los contextos. Realmente si de pronto se utiliza una fotocopia, verle como el trasfondo de la utilización de la tarea o el desarrollo de esa fotocopia, no solamente, ay, sí, el niño coloreó, pero no lleva como a más ese aprendizaje, como que lo dejamos ahí y pues ahí así está bien, digamos que eso es lo que se está viendo y eso es lo que hemos podido como observar de pronto en el aula de clase. La profe pues sí utiliza varias herramientas, de pronto videos y eso, pero de pronto que llegara a ir que un niño piense de las situaciones que allí se generaron o que argumente o de otro punto de vista, no se está presentando. Listo. Entonces, vean que ahora yo le pregunto a Andrea, Andrea, eso que yo les acabo de mencionar, ¿usted lo tiene contemplado dentro del trabajo? O sea, ¿lo escribió para este momento? No, profe. Entonces, Pues vean que... hicimos sí, exacto. Entonces, señor. vean que ahí, eso es lo que yo les estoy pidiendo a todos que tenga el trabajo, ¿sí? Y por eso, ahora que les devolvían las correcciones, les coloqué directamente lo que decía la guía didáctica, ¿sí? O sea, cómo innovan, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen de innovador? Pero eso innovador, ¿cómo transforma? Y ahí fue donde se quedaron. Algunos no alcanzaron a llegar ni siquiera a decir que era lo innovador. O sea, no dijeron. Y ese es ahí un aspecto que tienen que corregir. Algunos no dijeron qué era lo innovador. Otros lo dieron a entender, ¿sí? Pero no lo dejaron claro, ¿sí? No dijeron los aspectos innovadores de la propuesta de investigación o del ejercicio de intervención o del proyecto de alterno es, y argumentarlo, ¿sí? Y contextualizarlo, porque es que a veces asumen que argumentarlo es pegarle, ¿cierto? Un referente teórico, un referente conceptual. No, es hacer ese parafraseo, yo lo llamaría contextualización de ese referente que ustedes están utilizando con la realidad que tienen plasmada, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto que deben de tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, ahora ya les activé el Profe, micrófono. ¿Quién más tiene preguntitas? profe, a mí yo estoy como ahí en pues como en una duda, ¿no? Respecto a, digamos, a este primer momento de Inter. En la construcción pues de este producto, generalmente se tiene en cuenta sobre todo el PTG como tal o el proyecto de aula o la estrategia didáctica que cada grupo NED vaya a implementar. Bueno, aquí hay O es diferentes, un revueltismo. aquí hay unas excepciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, algunos ya implementaron, ¿cierto? Y terminaron. Otros ya iniciaron, pero no han terminado y no han podido terminar, ¿sí? Otros apenas iban a iniciar, ¿sí? Y otros están todavía con proyecto alterno porque no tienen aprobados, ¿sí? Entonces hay un collage, digámoslo así, de estados de propuesta de trabajo de grado. Entonces, yo no les puedo decir a todos, utilicen o hagan el ejercicio con el trabajo de grado. No, entonces cada uno, como es consciente del estado actual de su propuesta, pues obviamente lo va a tener que hacer desde lo que tiene, ¿sí? Ahora, ha surgido también la inquietud, inclusive esta mañana, creo que después de que terminó la clase con la profe Mericel, a ver si yo guardé
lo que ella me escribió. Ella me decía, pues que ustedes la habían abordado. Me mandó un mensaje. Bueno, que cómo quedaba lo del semestre con lo de la cuarentena, que no se podía volver a salir, y todo eso, y que pues ustedes estaban muy preocupadas con lo de prácticas, ¿sí? Y pues sí, es la verdad, todos estamos preocupados porque pues algunos están con proyecto alterno, otros están terminando la intervención del trabajo de investigación. Bueno, en fin, digámoslo así, muchos de los aspectos de este semestre giran en torno a la práctica, ¿sí? Y pues ustedes no son los únicos que experimentan ese inconveniente del cuarto semestre para arriba tienen ese problema, porque pues los que tienen que trabajar con madres gestantes, con niños, todos del cuarto semestre en arriba para adelante tienen práctica. Entonces ellos tienen el inconveniente y todos tenemos el inconveniente de, bueno, las guías didácticas están pensadas para el análisis o el abordaje desde la intervención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Es como la gran inquietud. Yo en este momento no puedo decir vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, porque comenzando no soy ni el profesor de prácticas, ¿sí? Yo le decía yo a la profe Mericel esta mañana, profe, pero es que yo no soy el profe de prácticas, yo sistematizo con lo que hay. ¿Sí? Si hay proyecto alterno, yo sistematizo con proyecto alterno, o ustedes sistematizan con proyecto alterno. Si hay proyecto terminado, entonces sistematizan con proyecto terminado. Si están con proyecto a la mitad, pues sistematizan hasta donde van, ¿sí? Entonces, casi que yo puedo, y además, pues las orientaciones que yo les doy y que yo estoy tratando de darles, lo que buscan... Espera un momentico. Por favor, hagamos silencio, eso se escucha muy feo. Controlen a sus invitados. Unas bendiciones. Bendiciones, ya están estresados en la casa. Bueno, entonces, yo les explico el proceso de sistematización, ¿sí? Que utilizamos lo que les digo, los proyectos alternos, lineales, algunos le colocaron por allá, el PTG, el informe, bueno, para que a ustedes les quede como un poco más fácil comprender qué es la sistematización y cómo se hace la sistematización. Pero en sí, yo no necesitaría tanto de la práctica como tal para poderles acompañar la unidad, ¿sí? Que estamos buscando utilizar lo que ustedes tienen, sí, para que de lo que hagamos en la unidad de sistematización les sirva para presentar el informe final, claro, es la intención. Y yo creo que vamos a mantener esa intención. Entonces, yo miro el producto de interaprendizaje, ¿sí? Y yo digo, bueno, hay algunas de pronto pequeñas excepciones, ¿sí? Que van a tener como inconvenientes, como el plan de acción para determinar los intereses de los niños, ¿sí? Sobre todo con los que no han hecho el ejercicio de intervención, los que ya por lo menos vienen que han avanzado y todo esto, pues no tienen ningún inconveniente. Yo pensaría que si los planes de acción los presentan con la necesidad, que sabemos que la necesidad es académica, ¿cierto? Que está fijada del instrumento de intención curricular del semestre pasado, pues no hay como inconveniente. La necesidad, siempre les he dicho yo, es el pretexto, es lo que vamos a hacer para que el niño se motive, ¿sí? Entonces, ahí no le miraría inconveniente. Ahora, dice que hay una reflexión sobre los hallazgos.
creo que ya pillé quién era la que estaba haciendo bulla. Disney. No, Disney. No, No. es como Your Lady. Era Your Lady, ya le callé el micrófono, ya le Es cerré como el Your micrófono. Lady. Listo. Póngale Entonces, 0. ya le cerré el micrófono ahí. Bien, entonces, yo digo, bueno, aquí hay unos aspectos fundamentales, ¿sí? Que es la reflexión sobre los hallazgos o avances logrados. Alguien me puede decir, no, pero es que yo no he hecho intervención, no alcanzamos ni siquiera a ir a hacer la contextualización de intereses y de los intereses de los niños, la secuencia, las actividades de intereses, ¿sí? Creo que no lo alcanzaron a hacer, ¿cierto? No. Ah, ok. No, señor. Listo. Entonces, sería algo que quedaría como pendiente. O sea, también lo que yo le decía a la profe Mericel, tenemos que revisar el producto, ¿sí? ¿Qué es lo que está pidiendo el producto? Y flexibilizar la entrega, ¿sí? Aunque yo lo miro en este momento y yo de pronto lo único que le detecto así como complejo, tiene que ver con... ¿A quién mordió el perro por allá? Geraldine, controle al niño. Andrés. Oh, aquí no hay perro. Profe, Señora, entonces lo que usted básicamente quiere decir es que el primer producto de autoaprendizaje que ya le enviamos, eso básicamente lo corrijamos y sea el envío de interaprendizaje, la primera fase. sí, es que es casi lo mismo. Mira, lo único que cambia es esta parte que tengo acá en amarillo. Lo están viendo en la pantalla, ¿cierto? La reflexión sobre los hallazgos. La Sí, reflexión. la reflexión. Entonces, por ejemplo, dice, se debe elaborar desde las variables. Ah, bueno, esa es otra cosita que vamos a hablar ahorita, porque no están presentes en la propuesta del momento de autoaprendizaje. Esta parte de los criterios, variables, categorías o cómo van a abordar el proceso no están, ¿sí? Sería interesante, y yo sé que lo podemos hacer, como dice, reflexión sobre los hallazgos o avances logrados. Que hagamos, lo voy a colocar acá como parte de ese acuerdo que nosotros vamos a hacer y de la flexibilidad que le vamos a dar a este producto de primer interaprendizaje. Van a presentar un análisis, ¿cierto? Como dice acá, un análisis o reflexión de una secuencia, ¿sí? Obviamente cuando ¿Reflexión de qué, profe? De una secuencia. Como dice que hay que hacer reflexión sobre hallazgos o avances logrados, ¿cierto? Desde la elaboración, aquí era la elaboración de variables, criterios, categorías de análisis o otros elementos previamente establecidos. Entonces, lo que van a hacer es la reflexión de una secuencia didáctica. Ahora, esa secuencia didáctica que ustedes van a reflexionar, porque me van a decir, ¿y cómo vamos a reflexionar sobre una secuencia si no hemos ido al contexto? ¿Cierto? Ah, bueno. Resulta que ustedes ya tienen unas secuencias didácticas que bien sea abordaron el semestre pasado. Puede ser de un proyecto alterno, ¿cierto? De un proyecto lineal, como lo llamaba Jacqueline, o puede ser de una secuencia didáctica del PTG, ¿sí? ¿Listo? ¿Claro esa parte? Sí. Listo, Sí, profe. señor. O sea, que esa secuencia puede ser escoger cualquiera de las que hayamos utilizado el año pasado, ya sea proyecto Exacto, alterno, sí. lineal.
A mí lo que me Pero interesa, que ya hayamos aplicado. sí, que sea proyecto alterno, que sea lineal, que sea del PTG, puede ser cualquiera, ¿sí? Sería en el caso Que de la hayan nosotras, ¿no? implementado, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Profe, lo que pasa es que nosotras iniciamos con la... Yo le Dice hice que la muy duro. Iniciamos haciendo el análisis, fue con el proyecto alterno. Entonces, ¿se puede continuar con ese? Sí, continúen con ese. Y más ahora que estamos sin poder salir. Ah, bueno. ¿Listo? Pay attention, mamita, pay attention. Bueno, entonces, quedada. la idea es que ahora... Uy, ya llevamos una hora, ¿no? Profe, Señora. qué pena. Esto en cuanto a lo que usted está diciendo sobre una secuencia, pues nosotros que ya sí aplicamos el proyecto de intervención. Pues la para la aplican, secuencia, pues, ahí sí, nosotros sí Dejen haríamos- preguntar, dejen ser así. ¿Qué tal? Listo, Carol, sigue. O vuelve a iniciar porque la verdad... Estaba preguntando. Profe, que pues como usted está diciendo que una secuencia que se puede utilizar, pero para cualquier lineal, alterno, que ya se haya hecho, o sea, en cuanto a nosotros que ya hicimos el de intervención sí, normal, lo vamos haciendo, o sea, no tenemos ningún inconveniente. Sí, no tiene ningún inconveniente, claro. Por eso les digo, lineal, alterno, del PTG, o sea, los que tienen de PTG, pues maravilloso, ¿sí? Porque van a estar haciendo la reflexión directamente sobre algo que les va a servir de una vez para incluir en el informe final. Sobre el mismo PTG de ellos. Sí, claro. Pero lo que yo le decía, o sea, lo que yo le preguntaba, profe, es que nosotros también hacemos de una secuencia o de todo. No entendí. ¿Me repites nuevamente? O sea, como usted está diciendo, o sea, usted está diciendo que se haga un análisis de una secuencia. O sea, eso va para todo, así no importa que ya sea intervención, lo que sea, solo, o sea, todo hacemos de una. De una secuencia, sí, exacto. Ah, listo, profe. Ahora les voy a explicar, no me dejen olvidar, ¿sí? Cómo hacer el análisis de la secuencia. ¿Listo? Profe, entonces lo que vamos a hacer en el producto ahí donde está en amarillo va a ser el análisis de la secuencia, no lo que dice ahí. ¿O es complementario? Sí, claro, es complementario. Listo. ¿Por qué? ¿Cómo sería más o menos esta cuestión aquí? Yo lo tengo que presentar, ¿cierto? Hablo de la metodología. Voy a tratar más o menos de hacer de recordar lo que ustedes hicieron y de lo que se les está pidiendo. Entonces, hablaban que la metodología del ejercicio investigativo, porque algunos lo hicieron así, estaba planteado desde lo propuesto por Helio. ¿Sí? Voy a volverles a cerrar el micrófono. Sí. Mejor. Ya, listo. Ok, bueno. Entonces, muchos hablaban en la metodología, además porque yo les había dicho que lo podían hacer, o les había sugerido que lo hicieran de esa forma, llegaron y colocaron la metodología de la investigación desde lo que propone Elliot, hicieron la contextualización, presentaron las fases de Elliot, bien, y después dijeron para la sistematización o la metodología para sistematizar la intervención, se utilizará o se utiliza, algunos jugaron con los tiempos, lo propuesto por Jara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue donde pecaron casi todos también, ¿sí? Que eso es algo que tienen que ajustar del primer momento de autoaprendizaje. Y es que simplemente dijeron eso, que utilizaban la metodología para sistematizar la propuesta por Jara desde los 5 momentos de la sistematización y pegaron los 5 momentos de la sistematización. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5.
y cerraron el documento. Pero resulta que esa metodología también les pedía esta parte, ¿cierto? Para ello pueden establecer variables, criterios, categorías de análisis u otros elementos para su desarrollo. Nadie lo hizo. Aquí sí estoy seguro. Nadie le colocó cuáles eran esas variables o categorías o ejes de sistematización que iban o que van a utilizar para la sistematización, valga la redundancia, ¿cierto? Nadie lo hizo. Ahora, ¿cuáles serán esas variables, categorías o ejes de sistematización que ustedes pueden utilizar? Ya les abrí el micrófono. Sí, señor, por favor. De a uno, de a uno. Ah, no, yo pensé que usted no las iba a decir. No, ustedes ya las tienen, ustedes ya tienen los ejes y tienen las variables, categorías de sistematización. Fueron los que utilizamos el semestre pasado en el proyecto de aula, ¿no? Sí, señora. ¿Son esas que hicimos con las flechitas en una hojita? Sí, señora, y que también los tienen inclusive en el instrumento de intención curricular. Y que en la clase anterior, si no estoy mal, cuando hablábamos del plan de acción, ¿recuerdan? Cuando hablábamos del plan de acción, yo les decía que el No, plan de... silencio, your lady. ¿Qué pasó? Están haciendo bullying. Bulla, bulla. Pero no es donde mí, lo siento, pero yo no tengo ni siquiera a la niña al lado mío. Estoy sola. No, se escucha murmullo. ¿Quién será entonces? Por allá le sonó el gallo. No soy yo, no soy yo, lo siento. Bueno, vuelvo y utilizo. ¿Se acuerdan de este que es el proyecto de el plan de acción que utilizamos como ejemplo? ¿Cierto? ¿Recuerdan que este plan de acción tenía esto que son las necesidades? Que ellas abordaban, esto es competencias ciudadanas, si no estoy mal, y que ellas abordaban desde la integralidad. Oh, me bloqueó la conexión. Pues esas son las categorías, ¿no? Ajá, esas serían las categorías. Entonces, en esa parte donde ustedes hablan de Jara y de la estructura que van a utilizar para la sistematización, pues tienen que hablar sobre el eje de la sistematización. Entonces, el eje de la sistematización, por ejemplo, es la necesidad de abordar la competencia ciudadana. ¿Y cuáles son las categorías? Pues aquí están: integralidad, comunicación social, afectividad y ya. Por lo menos para este que estamos mirando acá en pantalla, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes, unos y unas de ustedes tienen unas categorías, ¿cierto? Y tienen un eje de sistematización, que ese eje de sistematización, pues es su intención investigativa, ¿cierto? Algunos, su intención investigativa es el fortalecimiento de la oralidad, otros es el desarrollo del pensamiento crítico, otro es el desarrollo de las habilidades motrices. Entonces, cada uno tiene un eje, ¿cierto? O un tema que van a abordar, ya pongámoslo como el tema, ¿sí? Y tienen unas categorías. Entonces, esas categorías son lo que ustedes tienen que mencionar.
¿Por qué? Porque sobre eso es que ustedes van a hacer la sistematización. Entonces, todos quedaron debiendo en el producto del primer momento ese aspecto. ¿Listo? Sí, listo. Me parece bien que hablen de Jara, de sus 5 momentos de la sistematización, pero entonces, asimismo, Jara indica o establece que se debe establecer un eje para la sistematización. Entonces, en este caso, el eje de sistematización para la presente investigación, para el presente proyecto de aula, para el presente proyecto lineal, como lo llaman ustedes, es la oralidad, por ejemplo. ¿Sí? Desde las categorías de análisis, y entonces escriben sus categorías de análisis. ¿Listo? Eso lo quedaron debiendo. Obviamente, cuando yo establezco esas categorías de análisis, ustedes las tomaron o las fundamentaron desde un referente, ¿cierto? Entonces, como lo establece la guía 6 de competencia ciudadana, como lo establecen los derechos básicos de aprendizaje, como lo establecen los DBA, los estándares curriculares para lengua castellana, para matemáticas, bueno, infinidad, para ciencias sociales. Esa es la parte. Dudas de ese pedacito. Profe, usted está diciendo que de las categorías de análisis, es que ahí me perdí. Lo que dijo ahora último, Sí. usted mencionó que... Sí, o que, sea... Esperen a ver si... vamos a tomar por acá. Usted dice que cada propuesta o cada proyecto tiene, digamos, unas categorías, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, en el de nosotros, entonces, según como establece Jara, que digamos que cada sistematización tiene un eje, entonces el de nosotras sería el pensamiento crítico, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico. Sí, señora. Es el eje. De ese eje se desprenden unas categorías de análisis que van pues desde la argumentación, la reflexión, el análisis y la resolución de problemas. Lo que no le entendí ahí es que usted dijo que tenían que ir, ¿qué? Sustentadas desde Eso yo tampoco lo entendí. Lo del autor, que debe de ir... Desde un referente. Sí, Profe, señora. lo que pasa es que la vez pasada yo también fui y le mostré el plan de acción mío y recuerda que yo lo tenía desde las categorías y usted me dijo que yo no lo podía tomar desde las categorías, entonces es ahí donde uno no sabe qué hacer, porque yo lo tenía entre las categorías, la visualización y todo eso, y usted me dijo, me estoy saliendo de la problemática, entonces... Sí, usted lo hizo cambiar, sí. Bueno, que no se tomaba desde las categorías. Nosotros tenemos de la percepción espacial, de las de la visualización y la rotación mental, que son las 3 categorías del pensamiento espacial. Entonces nos dijo, no, abórdela desde las figuras geométricas, por ejemplo, la necesidad, el círculo, el triángulo. Porque lo tomamos desde el proyecto de la docente. Pero recuerda eso que lo tomamos desde, desde la necesidad, pues obviamente desde el proyecto de la docente, porque pues ya estaba viéndolo con mi familia, ¿cierto? Y empezar a tomarlo desde ahí, pues porque nosotros por eso lo cambiamos, porque usted nos dijo eso. Bueno, pero entonces ahí, bueno, eso sí lo tenemos que hablar por aparte. ¿Listo? Listo. En privado. Sí, porque si no nos desviamos y el resto se nos aburren, así como está Geraldine, que tiene cara ya de almuerzo. Geraldine lo que tiene es hambre. Sí, por eso ya tiene cara de almuerzo. ¿Qué pasa ¿qué pasa con el ejercicio de sistematizar? Resulta que como ustedes han leído, ¿cierto? Leyeron bastante a Jara, se dan cuenta que Jara dice que hay que sistematizar en la experiencia, ¿sí? Él no lo hace en el marco de un ejercicio de investigación, ¿sí? Y ahí es donde está la gran diferencia, porque resulta que cuando yo yo comienzo a sistematizar, ¿sí? Lo hago desde mi hacer, ¿sí? Pero resulta que nosotros lo estamos haciendo, esa sistematización lo estamos haciendo desde un PTG, ¿sí?
¿cierto? Y el PTG tiene un objetivo, ¿sí? Entonces, ese objetivo es lo que nosotros queremos trabajar, ¿sí? Que generalmente está fundamentado en una necesidad, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Señor. Bueno, entonces resulta que cuando nosotros hacemos el ejercicio investigativo, ya tenemos los insumos o ya tenemos el insumo del eje de la sistematización. Entonces, ¿cuál sería el eje de la sistematización? Pues simplemente el objetivo de nuestro PTG. Entonces, ¿cuál es el eje de la sistematización? Fomentar la competencia ciudadana, fomentar la cultura ambiental, fomentar la oralidad, bueno, lo que ustedes tengan desde cada una de sus propuestas. Ahora, este objetivo o esta necesidad que ustedes tienen acá, ustedes les establecieron unas categorías, ¿cierto? El semestre pasado, nosotros hablábamos que esas categorías que nosotros trabajáramos, que nosotros argumentáramos, y le trabajamos a revisarlas si eran pertinentes o no eran pertinentes, ¿cierto? Porque estas categorías argumentaron tanto el problema, o inicialmente argumentaron el problema, ¿sí? Pero ahora nos van a permitir también analizar resultados, ¿cierto? Entonces, vean que son las mismas categorías que ustedes establecieron de análisis, que ustedes establecieron para el problema, los van a servir para el análisis de resultados. Y este análisis de resultados, pues lo vamos a hacer cuando estemos haciendo la sistematización. ¿Listo? Entonces, ya todos tienen tanto el eje como las categorías. Exacto. Tienen esto y tienen esto, ¿sí? Y vean de dónde salió. Esa es una ventaja, porque cuando se trabaja como lo propone Jara, resulta que Jara no lo propone desde acá. Él no lo propone desde un ejercicio investigativo. Sino de las experiencias. De la experiencia, de una experiencia suelta que vive el maestro. Entonces, por eso, sí, cuando yo lo hago desde una experiencia suelta, pues ahí sí yo voy a tener que ponerme a pensar cuál es el objetivo de la sistematización, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero sistematizar? Que eso están dentro de las preguntas que él propone. ¿Sí? Sí, señor. Pero resulta que ya todo eso lo hicieron ustedes cuando le apuntaron a esta parte. ¿Listo? Entonces, ahí no hay problema, porque eso ya existe. Ahora sí entendimos menos. Menos mal que quedó grabado. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes ya vieron los videitos que les subí en la plataforma? ¿Ya hicieron cara de que no? Yo no. No. Sí, una pregunta. Esto usted ahorita lo sube a la plataforma, esto queda grabado. Es que hay compañeros que me están escribiendo que no tienen internet, entonces ellos no han podido ingresar. Sí, Pero yo les dije de anoche que eso quedaba ahí guardado. Ellos los pueden ver después. Yo anoche les escribí que sí, cuando Alfred preguntó. Sí, la idea es que... Están preguntando otras. La idea es que esto quedan grabados. De pronto ahorita se nos corta el video porque ya se completa la sesión. Profe, señora, es que usted nos había dicho que en las... Profe, usted nos había dicho que las variables esta vez no las íbamos a utilizar, que porque era para el semestre pasado para que las aprendiéramos a hacer. La pregunta ahorita, ¿sí vamos a utilizar las variables? ¿Yo qué les dije con respecto a categorías y variables? Que se iban a utilizar. Que se van a utilizar. ¿En los resultados? No. No, que se van a utilizar. Yo en algún momento les hablé a ustedes sobre la diferencia de una categoría y de una variable. ¿Cuándo se hablaba de categorías y cuándo se hablaba de variables? Proyecto futuro, es lo que tengo entendido. Cuando
cuando se va a sistematizar de acuerdo a lo que dice Jara. No, ¿No? no. El semestre pasado hablábamos porque el instrumento, si no estoy mal, presentaba categorías o hablaba de categorías y variables o categorías o variables. Y yo les hice a ustedes la claridad cuando se hablaba de categorías y cuando se hablaba de variables. ¿Sí? ¿Ya recordaron? No bajo el Espíritu Santo a recordarle. Las variables. No, mejor no. Variables se Mejor sí, utilizaban mejor sí. para proyectos, ¿qué se llama? Cualitativos. Cuantitativos. Ah, ¿cuándo utilizan los cuantitativos? ¿Cuándo qué? ¿Con variables? Las Cuando hay variables se variables. utilizan para los proyectos cuantitativos. Los Correcto. cualitativos van con categorías. Entonces, por Exacto, eso es que yo le correcto. estoy preguntando que esta vez no lo vamos a utilizar. Sí. No, pues porque me imagino que la mayoría de ustedes tienen es proyectos Listo. cualitativos. Cualitativo. Eliminado variables de ahí. Ah, bueno. Variables no. Bien. Es que eso está planteado en la guía, o sea, niñas y niños, eso está planteado en la guía, pero la guía plantea es categorías y variables porque alguno puede tener en algún momento un proyecto que Bueno. sea no solamente cualitativo, sino que sea mixto. Entonces, cuando es mixto, o sea, tiene que utilizar categorías y variables. Entonces, por eso la guía queda abierta en esa forma. Esa reflexión la tienen que hacer es ustedes. ¿Listo? Pues Pero es no se mejor puede- dejar eso claro de una vez, profe, para que todos... Bueno, pues listo. Entonces, miren, en material didáctico, están viendo la plataforma, ¿cierto? Sí. La velocidad ya se puso mal el internet. No, es por lo Sí. que estamos en la videoconferencia. En el material didáctico, en los espacios de comunicación, ya se me olvidó, les dejé un par de link de videitos para que los miren, ¿sí? Que es básicamente el complemento de esta clase, porque recuerden que esta clase iba todo el domingo, ¿sí? Pero pues por cuestiones de la normalidad que se está dando, pues digámoslo así, estamos abordando los aspectos más importantes ahora en la videoconferencia y lo otro ya está grabado en ese video. En ese video se retoman aspectos que tienen que ver con la innovación y con la transformación. Entonces, por favor, miren los videitos. Un videito dura 10 minutos porque se me cortó. En ese momento me llamó Angie y se me cortó el video. Y el otro pedacito dura como 20, 30 minutos. Entonces, ahí está explicado muchas cositas que son necesarias para ajustar los productos y para terminar el interaprendizaje. Igual, ya por cuestiones de tiempo y ya que las veo un poquito cansadas, entonces, esa cara de guayabo que tiene Andrea. Esto, les voy a hacer un video, ¿sí? Donde les voy a explicar cómo hacer la reflexión de una secuencia didáctica. ¿Listo? Ese video yo se los voy a subir, pero se los voy a subir por ahí el miércoles o jueves. ¿Listo? Profe, mi cara no es de guayao, mi cara es de preocupación porque usted a la final iba a retomar el tema y no lo explicó, porque no entendí ese pedacito. ¿Cuál? El donde usted estaba diciendo A ver, acá por el material de apoyo hay algo que se llama video, clase segundo encuentro presencial. Yo lo había dejado pensando en que no nos íbamos a poder ver hoy, porque también he tenido problemas de conectividad. Entonces, miren, ahí dentro de la plataforma están incrustados dos videitos, uno de 10 minutos y otro de 35. Pero pues uno es la continuación del otro, ¿listo?
tan pronto terminemos el video y se haga el renderizaje y toda la cuestión, yo les publico también el link de esta videoclase que estamos haciendo. ¿Listo? Pues si la estoy grabando, ¿no? Que apenas caí en cuenta si la estoy grabando. Ahí dice No, sí, la está grabando, profe. Sí, está grabando. Creo que lo que no se grabó fue la primera parte, que era la presentación. No, el comienzo no quedó Al grabado. comienzo no quedó grabado. Listo. Entonces, volvemos acá. Es básicamente lo que queremos abordar. Estamos hablando, creo que Andrea lo que quiere es que retomemos lo de las recomendaciones, ¿no? Lo de las observaciones del producto del primer momento. No, profe. O las categorías. Solamente estoy aquí, yo ya sé que las categorías hay que, pues, implementarlas, colocarlas. Lo que pasa es que usted decía ahí en un pedacito que tocaba que esas categorías fueran sustentadas. Entonces usted hablaba de la guía número 6, del documento no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Ese pedacito no lo entendí. Ah, bueno. O sea, esos documentos que donde se sustente es de donde nosotros digamos que utilizamos las competencias, donde sacamos las competencias a utilizar. Sí, pero vamos a dejarlo para la orientación de la secuencia, ¿sí? Entonces yo comienzo estableciendo el eje. Voy a tomar un ejemplo de un proyecto que esté por ahí, ¿sí? El mío. No, de uno ya graduado, voy a tomar, ¿sí? Entonces voy a hacer el grafiquito y voy a decir, el eje es este, el eje de la sistematización es este, las categorías son estas, ¿sí? Y la secuencia que vamos a analizar es esta. Y entonces voy a hacer el ejercicio de explicarles toda la secuencia desde los ejes, desde el eje de sistematización y desde las categorías que tenga esa secuencia. Y ahí pues cada uno adaptará a sus necesidades, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta de ese parafraseo que se va a hacer, de ese sustento conceptual, teórico, normativo, que se puede llegar a trabajar para reflexionar en torno a una secuencia. Aunque uno esperaría que una secuencia, cuando yo hable de reflexión, pues que los argumentos sean más desde mi punto de vista, ¿sí? Inclusive eso lo plantea Jara. El problema es que como este es un ejercicio investigativo, mi reflexión debe de ser muy, aparte desde mi punto de vista, muy argumentado. O sea, que se demuestre que tengo una fundamentación teórica, conceptual y normativa. O sea, que yo tengo una apropiación. ¿Sí? Entonces, bueno, yo viví la experiencia, esto es lo que yo reflexiono desde mi hacer en la práctica, pero resulta que es que esto está relacionado con, y entonces ahí es donde yo arranco y lo digo por qué y cómo. Entonces voy a tratar de hacerles un videíto explicándoles cómo sería ese análisis, esa reflexión de una secuencia didáctica, porque pues también yo creo que los muchachos de Florencia, pues lo van a necesitar, porque con ellos no alcancé a hablar de esa parte en el encuentro anterior, que fue hace 8 días, o sea, esta clase para ellos fue hace 8 días, y fue básicamente abordar lo que están en los videos de la plataforma, ¿sí? Los que ya están en la plataforma y que ustedes no han visto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, niñas? Yo sé que quedan muchas dudas, de pronto muchas inquietudes, pero pues ahora sí que estamos en la casita, pues yo creo que pues vamos a tener más la posibilidad de utilizar la plataforma y las otras mediaciones o mediaciones como estas para hacer claridades. Profe, ¿hoy se van a realizar las autos normal? El 25. ¿Tú no les compartí? 24 no, y 25. Bueno, yo no tengo... Sí, ella le había dicho que 24 25. Yo no sabía. 24 y 25 de marzo están habilitadas. Me enviaron un correo. Porque yo había comprendido era que hasta esa fecha
las habían extendido para presentarlas. Para los que no tenían conectividad de los municipios, de las veredas, yo tenía entendido que era desde hoy hasta el 25 para permitirles a los de las veredas y todo eso que pudieran hacer el ejercicio. Yo lo tenía entendido así, yo no sé qué orientación entonces les dieron. Dice que la autoevaluación virtual para los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, bueno, se activarán a las 00 horas del día 24 de marzo y se cerrarán el 25 de marzo a las 11:59 p.m. Ah, bueno, entonces yo lo había comprendido mal. ¿Listo? Niñas, señora. Otra cosita, no, desde su experiencia como docente, no lo vamos a comprometer ni nada por el estilo. Pero pues nosotros no, pero sí. queda grabado. Ah. No, mentiras, háganlo. No, pues es que pues igual lo que yo sé que usted también tiene pues la misma duda y muchos de nosotros tenemos la misma duda. ¿Qué vamos a hacer nosotros respecto a práctica? Lo que la profesora Jacqueline nos respondió fue como muy coloquial diciendo que pues ya en su momento pues se darán soluciones y eso. Pero pues mira hasta dónde van las cosas, pues ahorita en este momento hasta dónde van las cosas. A nosotros realmente nos preocupa. Usted de pronto ve la necesidad que redactemos un oficio pues al programa y al comité de currículo donde expongamos, digamos, esa preocupación o simplemente dejamos que el semestre transcurra como vamos hasta hoy. Pues yo creo que sí sería bueno. Creo que inclusive me habían preguntado en el transcurso de la semana al respecto, ¿sí? Yo les había dicho, el comité de currículo se reúne el jueves, déjenlo, manifiéstenlo por escrito, dejen la inquietud, diríjanlo al comité de currículo. Inclusive les comento, el comité de currículo del jueves no se llevó a cabo, fue aplazado, a pesar de que lo podíamos realizar, pues la coordinadora decidió aplazarlo. No sé si de pronto en esta semana se hará comité de currículum mediado a través de la tecnología, porque sí, hay muchas inquietudes, pero pues no solamente de ustedes, sino de los otros semestres, lo que yo les decía al inicio. O sea, los estudiantes desde el cuarto semestre en adelante están muy preocupados al respecto. Hay que analizarlo, hay que mirar, bueno, tomar muchas decisiones, mirar muchas, si se pueden hacer adaptaciones a las guías o si en algún momento hay que parar, por lo menos a lo que llegamos ahorita, ¿no? Podemos hacer el producto de interaprendizaje, pero pues de ahí en adelante toca mirar la guía didáctica si podemos o no podemos continuar. Entonces, son cuestiones que hay que como que analizar, de pronto, algunos ya tenemos algunas estrategias, pero pues otros lo ven más complejo, pero pues me imagino que se llegará a hacer alguna reunión o algo, o nos pedirán nuestros conceptos al respecto. Señora. Profe, por ejemplo, eso que habían dado plazo para pasar el informe del PTG para inicios de abril, algo así, entonces eso lo aplazan o qué, o ya no. No eran fechas que se hubieran, no, les hago la claridad, no eran fechas que se hubieran dado, sino uno hace las cuentas ya por la experiencia de los tiempos que se gasta un jurado leyendo y de todos los procesos de trámite, ¿sí? No es que obligatoriamente tuvieran que entregar el informe en abril, ¿sí? Sino como unos tiempos haciendo cuentas, ¿no? Para que lo tengan ustedes muy presente. Pues la verdad no sé, porque pues no sabemos, en este momento no sabemos si vamos a terminar el interaprendizaje y se va a suspender la vinculación, si vamos a continuar el semestre así, si se va a aplazar el semestre, o sea, hay muchas inquietudes, todo el mundo tiene inquietudes, así como ustedes tienen inquietudes, nosotros los profesores también, inclusive las mismas directivas de la universidad, pues a todos nos ha tomado como por sorpresa todo esto que está ocurriendo, muy diferente de pronto actuar cuando se presenta un paro,
estudiantil, ¿sí? A una condición de estas de salud, ¿cierto? Donde ni siquiera podemos salir de la casa. Entonces, es complicadísimo por ese lado y pues también uno dice, no, pero pues ahí ellos deben de estar también pensando qué hacer y pues de pronto uno puede pensar una cosa y vea que están saliendo cada rato directrices municipales, departamentales y del estado que uno queda, bueno. Entonces, pues trataré de estar muy pendiente de ustedes, chicas, y de apoyarles y de darles a conocer a los restos de integrantes del comité de currículo todas estas inquietudes que ustedes han planteado. ¿Listo? Aprovechar que ahora sí nos puede responder y no nos va a ignorar los WhatsApp. No, ahora sí que es cierto. Vea, mientras que he estado aquí hablando con ustedes, tengo 750 mensajes. No, él no responde, a mí casi no me ha respondido estos días, y tiene un audio de 4 días y no, ni siquiera lo he escuchado. Ah, yo sí lo escuché. ¿Qué pasado? Vengo en los de agosto del año pasado, precisamente. ¿Está incluido el mío? Listo, niñas. Bueno, Entonces, nos vemos. Ah, bueno, otra cuestión. Ayer en la tarde me informaron que me habían asignado el espacio de la lectiva. ¿Sí? Nos informaron como a las 5 de la tarde. No tengo acceso todavía a en la plataforma al curso de la lectiva, pero esta tarde nos vemos a las 2, ¿listo? Sí. Y analizamos lo del producto de interaprendizaje para la lectiva, ¿listo? Bueno, profe. Y que sigan divirtiéndose en la casa. Chao, gracias, profe. Chao, profe, Chao, gracias. Estas fueron las orientaciones del espacio de sistematización de experiencias del 9º semestre de licenciatura en educación infantil, grupo Doncello. Pedagogía infantil todavía. Sí, señora, pedagogía infantil todavía. Este es el grupo del municipio del Doncello. Hoy es 21 de marzo del 2020. Muchas gracias. Chao. 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 Chao, profe. Ah, profe, Chao. gracias. Gracias. Chao. Ole, ¿cómo cuelgo? Esperé corto. Pero dejo de grabar. Ay, me hicieron reír.